hoy desde Roma, el Papa Francisco nos pide rezar por quien no cree y por quienes están lejos del Señor. Sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua, la historia del nuncio expulsado por la dictadura y un análisis de la persecución a los cristianos en Nicaragua y el mundo. Desde Argentina presentan la peregrinación de la Virgen de Luján por los barrios del país pidiendo ni un pibe menos por la droga. Desde México sabremos sobre el próximo Congreso Internacional de Pastoral de la Calle para reforzar la importancia de las parroquias. Hoy celebramos la fiesta del Santo Nombre de María. Conoceremos más sobre esta fecha. Hola Natalie, ¿qué tal todo? Hola Eddie, muy feliz de empezar esta semana en compañía de nuestros televidentes. Igualmente, gracias por estar con nosotros hoy en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma contándoles que esta tarde el Papa Francisco fue a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma para encomendar su próximo viaje apostólico a Kazajistán, a la Virgen Salus Populi Romani, cuyo ícono se conserva en la Basílica. Más noticias con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Aquí en la Plaza de San Pedro, durante el Ángelus de ayer domingo 11 de septiembre, el Papa Francisco invitó a rezar por quien no cree y por quienes están lejos del Señor. El Papa explicó que es necesario hacerlo porque Dios no se queda tranquilo si nos alejamos de Él, ya que se aflige, se estremece en lo más íntimo y se pone a buscarnos hasta que nos vuelve a tener en sus brazos. De este modo, el Santo Padre resaltó que el Señor no calcula la pérdida y los riesgos, tiene un corazón de padre y de madre y sufre al echar de menos a sus hijos amados. Además, dijo que Dios sufre por nuestra lejanía y cuando nos perdemos espera nuestro regreso. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Después de dirigir el rezo del Ángelus ante miles de personas reunidas aquí en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa lamentó el asesinato en Mozambique de la monja misionera María de Copi. Además, rezó para que el testimonio de esta religiosa italiana, misionera en África, dé fuerza y valentía a los cristianos, donde sirvió con amor durante casi 60 años. El Papa también pidió que su testimonio dé fuerza y valentía a los cristianos y a todo el pueblo de Mozambique. La hermana María de Copi, de 84 años, fue asesinada en Mozambique en un atentado terrorista yihadista el pasado 6 de septiembre. En otros temas, el Papa Francisco envió a Ucrania nuevamente un cardenal como su representante para testimoniar concretamente la cercanía del Papa y de la Iglesia. E dialogare da fratelli, animati dal comune desiderio di pace. Tras el rezo del Ángelus, Francisco pidió continuar rezando por el pueblo ucraniano, para que el Señor les dé consuelo y esperanza. Además, el Santo Padre recordó que en estos días el prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el cardenal Konrad Krajewski, está en Ucrania para visitar varias comunidades y testimoniar concretamente la cercanía del Papa y de la Iglesia. Se trata de la cuarta ocasión en la que el cardenal polaco visita Ucrania, desde el inicio de la invasión rusa, en nombre del Santo Padre. Según informó el Vaticano, en este cuarto viaje, el limosnero del Papa visitará las ciudades de Odessa, Zitomir, Kharkiv y otros lugares del este de Ucrania. El objetivo del viaje es visitar y apoyar varias comunidades de fieles, sacerdotes y también religiosos y a sus obispos que desde hace más de 200 días siguen permaneciendo en los lugares de su ministerio a pesar de los peligros de la guerra. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Al día 24 de un obispo con arresto domiciliario y religiosos en una cárcel de torturas por parte de la dictadura de Daniel Ortega, tenemos más información sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Esta mañana el Papa Francisco recibió en audiencia a Monseñor Valdemar Stanislaw Sommertag, ex nuncio apostólico en Nicaragua, expulsado del país este año. Ahora cumplirá una nueva misión en África. Esta reunión se agendó junto a la visita de otros nuncios. La mayoría de ellos realizan su ministerio en África. El primero en reunirse con el Papa fue Monseñor Stanislaw. Todos los nuncios ya vienen sirviendo en sus cargos algunos años. Monseñor Stanislaw irá por primera vez a su nuevo encargo. Conozcamos ahora por qué al dictador Ortega no le simpatizaba Monseñor Stanislaw. Él es Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, de nacionalidad polaca.
Era el nuncio apostólico en Nicaragua desde el 15 de febrero de 2018. Eran tiempos en los que el país estaba en una grave crisis política y social que luego derivó en masivas manifestaciones contra el gobierno. En junio de ese año, los nicaragüenses recibieron a Monseñor Estanislao en la primera misa que celebró en la Catedral de Managua. Días después, el nuevo nuncio viajó a la ciudad de Masaya junto a una gran parte del clero nicaragüense. En esta ciudad se gestaron las protestas y el enfrentamiento entre la población y la policía bajo el mandato de Daniel Ortega. En esa oportunidad, el entonces nuncio del Papa en Nicaragua, como testigo y acompañante de la mesa de diálogo nacional entre el gobierno y la oposición política, llamó a la paz en medio del conflicto. Estas fueron sus palabras. No podemos responder a la violencia con más violencia. Estamos con ustedes porque comprendemos el dolor, que no se derrame más sangre de hermanos. Cada desaparecido, cada muerto es una ofensa a Dios. Pido oraciones. Hay que ser humildes frente a Dios. El Santo Padre está informado de lo que pasa en Nicaragua. Envía sus oraciones. Tenemos que tomar conciencia a la responsabilidad de todos. Es un llamado a las madres, padres, no más violencia. Confiamos en Dios. Monseñor Waldemar Estanislao también participó como testigo en la segunda etapa del diálogo en 2019, aunque no hubo resultados según Así Prensa. Ese mismo año, en marzo, visitó a los presos políticos encarcelados en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres y en el Penitenciario Nacional Jorge Navarro. En el 2022, el 6 de marzo, Monseñor Estanislao tuvo que salir de Nicaragua inmediatamente después de ser notificado sobre el retiro del beneplácito del dictador Ortega para ejercer sus funciones en esa nación. Monseñor Waldemar Estanislao es doctor en Derecho Canónico y miembro del Servicio Diplomático de la Santa Sede desde el 2000. El 6 de septiembre último, la Santa Sede comunicó que Monseñor Estanislao será enviado como nuncio del Papa en 4 países de África: Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mauritania. Reemplazará a Monseñor Michael Banak, quien ahora desempeña el cargo en Hungría. Es muy probable que Monseñor Estanislao resida en Senegal. Ahí residió su antecesor. Ante la crisis en Nicaragua por la persecución que sufre la Iglesia por parte del gobierno del dictador Ortega, estamos conectados con María Lozano desde Königstein, Alemania. Ella es jefa de prensa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, presente en diferentes partes del mundo, por lo cual cuenta con información de primera mano de la situación de los cristianos en zonas hostiles a la fe. María, ¿qué tipo de persecuciones se dan hacia los cristianos hoy? Hoy en día tenemos, yo diría que 2 o 3 grandes ámbitos, hay muchos, pero voy a solo definir 2 y uno de ellos doblegarlo en otros 2 puntos. Yo creo que se puede decir que hay una persecución que es obvia, que es una persecución, dijéramos, de caras afuera, que todo el mundo puede ver, y ahí se da en 2 maneras. Uno, a veces porque algunos gobiernos limitan o prohíben incluso la práctica religiosa, y otro que no sería por parte del gobierno, sino por parte de grupos terroristas que están, pues quizá de una manera extremista, buscan que solo haya una religión o ninguna religión. El ateísmo también fue un tipo de opresión muy grande y existe. Eso sería lo más obvio. Pero luego estamos viendo también una persecución que yo llamaría cubierta, que incluso el Santo Padre, el Papa Francisco, habló alguna vez de una persecución educada, que es la que, valiéndose de valores democráticos digo, porque es una imposición de ciertos valores, se intenta que otros derechos, como el derecho a la práctica religiosa privada y a la práctica religiosa que uno decida, también públicamente, son limitados en base o en nombre de esos otros derechos. Entonces, estamos viendo 2 tipos de persecución: la que es clara, la que es obvia, al que va a la cárcel, al que no le dejan ir a la iglesia, al que le queman la iglesia, que sería el otro, o al que le matan por practicar su fe, y la tercera sería al que le imponen límites, pues por no poder decir que soy un cristiano, que es un católico, porque socialmente se hace la vida imposible, o porque tiene limitaciones en el trabajo, o tiene otras consecuencias. ¿Y cómo actuar en un país donde el mismo gobierno es el que reprime a la iglesia, como en Nicaragua?
Esa es una cuestión de las más difíciles, yo pienso, pero cuando son los gobiernos autoritarios los que limitan las libertades de los ciudadanos o también las libertades o el derecho de un ciudadano a hablar o de la Iglesia como institución a defender los derechos humanos, la justicia social, el derecho del pueblo, es una cuestión muy difícil porque la opresión es muy grande y además porque normalmente las consecuencias no son solamente para la Iglesia, sino también para los fieles. Entonces yo creo que es uno de los puntos más complicados donde hay que rezar mucho para intentar no ser parte del... Porque el gobierno muchas veces lo que quiere es que la cosa vaya más para poder también tener más ámbito de actuación. Entonces yo creo que hay que rezar mucho para saber cómo decir la verdad, cómo defender a los fieles, cómo la Iglesia tiene que ser profeta y también tiene que ser guía, pero a la vez tiene que darse cuenta que también es pastor que tiene que cuidar a sus ovejas. O sea que yo creo que es uno de los problemas más difíciles que tenemos porque las consecuencias suelen ser muy, muy graves y muy profundas. María, los cristianos, ¿cómo debemos responder a la persecución? La religión cristiana es una religión de paz, pero también es de la verdad. Entonces yo creo que hay que también tener mucha formación para poder explicar bien nuestra fe. También a veces son malentendidos. Yo creo que hay que también estar formados, pero sabiendo que tenemos que tener todo lo que hay legalmente a nuestra disposición para defender nuestros derechos. Y luego cuando viene la persecución, pues hay que pedir mucho por la fe, la fuerza de la fe, porque yo creo que muchas veces, no sé yo, si tendría esa fe que tienen esos hermanos míos. Hay testimonios de, bueno, esta monjita una religiosa que asesinaron el día 6 de septiembre, tristísimo Mozambique, y dijo, ¿no? En su última visita, ella era una misionera italiana, cuando estuvo en Italia dijo, yo me voy a Mozambique y sé que a lo mejor no vuelvo porque la situación está muy mal. Ella sabía que podía dar su vida por su país y la dio. Yo creo que tenemos que pedir por esa fe y por esa fuerza para que si llega el momento también sepamos tener el coraje y la fortaleza de defenderla, ¿no? Así es, María Lozano, gracias por tu compañía en la entrevista. Gracias a todos y bueno, aquí estamos. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Ahora tenemos noticias desde Argentina, en donde una misa dominical este fin de semana causó polémica luego de que el arzobispo Jorge Scheinig rezara por la vicepresidenta Cristina Fernández tras el atentado que sufrió en días recientes. En redes sociales muchos criticaron el evento por considerarlo un acto favorable a Fernández y al gobierno argentino. Al final de la Eucaristía, invocada por la paz en la nación, el arzobispo pidió perdón por el malentendido al que asistieron el presidente de Argentina, Alberto Fernández, los ministros de Estado y diversos simpatizantes kirchneristas. ¿Qué otras noticias vienen dándose en este país? Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. En Buenos Aires, desde el santuario de San Ramón Nonnato, ubicado en el barrio porteño Vélez Sarsfield, comenzamos informando que la familia grande de los Hogares de Cristo inauguraron oficialmente la peregrinación de la Virgen de Luján, que recorrerá los diferentes centros barriales del país. Vivimos una verdadera fiesta de fe, de color, de acompañamiento y también de alegría en el mítico Luna Park de Buenos Aires. Quisimos empezar a festejar los 15 años del Hogar de Cristo, con un lanzamiento de un lema que es ni un pibe menos por la droga a nivel de toda la Argentina. Y una tarea que suma a todos, a aquellos que trabajamos en recuperación, a los que trabajan en prevención. Así que esta peregrinación que comienza hoy va a ir por todo el país sumando la adhesión de toda la gente de buena voluntad, superando cualquier división, superando cualquier pensamiento. Ni un pie menos por la droga lo quiere cualquier persona de buena voluntad. Lo más importante que nos muestra el Evangelio es que siempre los cristianos contagiamos esperanza. El Hogar de Cristo hoy contagió esperanza a nuestra sociedad y queremos que realmente eso pase durante todo este transcurso de la peregrinación, mostrando que cuando los argentinos nos unimos para objetivos importantes, entonces hacemos mucho bien. Entre otra información, en la República Argentina se estrenó Esclavos y Reyes, una película que habla acerca de la vida de San Antonio María Claret.
Y bueno, una película que invitamos a todos a poder verla. Me parece que tiene unas claves interesantes de dónde leer, algunas cuestiones que nos desafían como iglesia. Cuando las vean nos vamos a encontrar con un misionero español, un buscador de Dios, un hombre que teniendo muchas oportunidades en su vida para desarrollarse, elige el camino del Evangelio. Desde Buenos Aires, Argentina, acabamos de vivir el preestreno de Esclavos y Reyes, la historia de San Antonio María Claret. La verdad, una película impactante, una película que vale la pena que la podamos ir a ver en familia, una película que habla de un santo, de un gran hombre que fue difamado y que la comunicación para él fue terrible en ese Esclavos y Reyes, San Antonio María Claret. Esclavo, liberador y santo. Los esperamos a todos en el cine y que puedan disfrutar esta película. Finalizando con la información, a través de Cáritas Argentina presentamos un informe especial llamado Trabajar para Crecer sobre el área de economía social y solidaria. Hace 4 años aproximadamente tengo un emprendimiento de encuadernación artesanal. Es toda una producción que empieza desde el cartón y la hoja y pasa por todo un proceso artesanal hasta que llega a formarse el producto terminado. Arranqué con un curso y después empecé a hacerlos, a practicar hasta que empezó todo lo que es el emprendimiento en sí, a partir de bueno, también de la necesidad de incorporar un ingreso más a mi economía. Desde Cáritas hacia mí, como emprendedora, recibo muchas herramientas para poder mejorar el emprendimiento y yo también puedo aportar a los otros emprendedores que acompañamos distintas herramientas y distintas técnicas desde lo que yo vivo, desde lo personal, ¿no? Lo vivo en primera persona y tengo la suerte de poder acompañar a otros en este mismo camino y podernos nutrir de este intercambio. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Una breve pausa y al volver, hoy celebramos la fiesta del Dulce Nombre de María. Conoceremos más sobre esta fecha. Además, desde México sabremos sobre el próximo Congreso Internacional de Pastoral de la Calle para reforzar la importancia de las parroquias. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy, 12 de septiembre, la Iglesia Católica celebra el Santísimo Nombre de la Madre de Dios, María, Madre de Jesús. El nombre de María asociado al de Jesús aglutina todo bien y de solo pronunciarse los temores se dispersan. Ella es la ayuda más efectiva en la lucha contra el demonio. Para conocer más sobre esta fecha, la hermana Margarita María del Sagrado Corazón de Jesús, comunicadora eucarística del Padre Celestial, nos hizo una breve reflexión sobre esta importante fecha. Veamos. En esta fiesta tan especial del Santísimo Nombre de María, la Iglesia nos invita desde el año 1683 a celebrar esta fiesta, cuando se dio una invasión turca y este pueblo invoca, el pueblo de Viena invoca a María, el nombre de María, y se ven librados del mal. Después de Jesucristo, el nombre más importante sobre la tierra es el nombre de María. Si para nosotros el nombre de Jesús, que es una celebración que también tenemos en la Iglesia, recordar el nombre, recordemos la importancia del nombre. Cuando a una persona se le asigna un nombre, se le asigna una misión. Bueno, María en hebreo significa Miriam también, y significa la doncella, la preciosa, la amada. Y en otras traducciones nos enseñan que el nombre de María significa el mar amargo. Sí, recordemos que también ese nombre de María se deriva a sus primeras palabras de mar, de la profundidad, del amor, y la otra parte, la I y la A, se relaciona un poco con la mirra del sacrificio y del sufrimiento. Por eso, aparte del nombre de doncella y de reina, de preciosa, que se le designa al significado del nombre de María, también tenemos que se le designa de mar de sufrimientos. Entonces vemos la riqueza del nombre de María que nosotros hoy celebramos. ¿Cómo celebrar esta fiesta? Diciendo cada momento del día y de la noche, María, 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 María. Qué hermoso hoy dirigirle un homenaje a Nuestra Señora, llevarle unas rosas a María y decirle: hoy glorifico a Dios por tu nombre y por tu misión en la tierra. Es que bonito que hoy nosotros celebremos esta fiesta repitiendo con amor ese dulce nombre
María, María, María en todo momento. Que voy a comer, invoco a María. Que voy a dormir, invoco a María. Que voy a trabajar, invoco a María. Que voy a hablar, invoco a María. De esa manera, queridos hermanos, hoy podemos celebrar esta fecha, incluso poner en tus redes sociales el dulce nombre de María, hablarle a tu familia del dulce nombre de María, repetirlo constantemente como esa invitación que hace San Bernardo. Recordemos que pronunciar el nombre de María es como hacer un exorcismo. ¿Por qué? Porque es llamar a la Madre de Dios en nuestro socorro y ante el nombre de María el infierno tiembla. En otras noticias, del 4 al 6 de octubre se realizará en México un Congreso Internacional de Pastoral Urbana, organizado por la Arquidiócesis Primada de México, para encontrar más formas de evangelizar en las ciudades en este tiempo pospandemia. Para informarnos al respecto, estamos conectados con el Padre Eloy Díaz, coordinador general del Congreso Internacional de Pastoral Urbana. Padre, ¿qué es la Pastoral Urbana? Hola, ¿qué tal? Ante todo, pues muchísimas gracias por la invitación a EWTN y un saludo especial a todos. Pues sí, efectivamente vemos que la Iglesia Católica necesita anunciar el Evangelio, sobre todo en las ciudades en donde se está concentrando la mayor parte de la población mundial. Tan solo en América Latina, el 80% de la población vive en ciudades. Y es muy importante ahí anunciar el Evangelio de Cristo. Y esta es la razón principal por la cual la pastoral urbana despliega una reflexión y además un laboratorio de experiencias pastorales para actualizar el mensaje de Cristo en estos nuevos ambientes de las grandes ciudades. ¿Cómo trabaja una pastoral urbana? Se trata de acentuar en primer lugar cómo Dios está ya actuando en las personas de las ciudades. Entonces, no se trata de que la iglesia vaya a inventar la presencia de Dios en la ciudad, sino más bien de descubrir esa presencia de Dios con una actitud humilde, encarnada, cercana, empática. Y desde este punto de vista, descubrir que Dios ya vive en la ciudad y que por lo tanto Él es el fundamento de nuestra pastoral en estas ciudades. ¿Por qué es importante contar con este tipo de pastoral en las parroquias? Bueno, las parroquias usualmente están centradas en la catequesis, en el culto, en algunas obras sociales, pero todavía no han descubierto la suficiente creatividad pastoral que se necesita para ser interlocutoras en las grandes ciudades. Resulta que la gran cantidad de citadinos ya no ven a la parroquia como un referente importante en sus vidas. Entonces, la parroquia tiene que redescubrir su identidad y su vocación, saliendo al encuentro de esas nuevas realidades y de esas personas muy concretas. Entonces, salir es la clave. Padre, sobre este congreso, ¿cuáles son algunos de los temas que abordarán? Tenemos 3 días de temas. El primer día es ver la ciudad, cómo es la gran ciudad, una mirada sociológica, cultural, antropológica, la situación actual de las parroquias en la ciudad, la pastoral urbana en la actualidad, una visión y perspectiva en torno a la parroquia, la violencia en la urbe, cómo está la gran ciudad desde el punto de vista antropológico, social, la iglesia misionera y las periferias de las ciudades, la parroquia samaritana, la parroquia urbana y el mundo virtual, la sinodalidad en la iglesia, la parroquia urbana y medio ambiente, las juventudes urbanas, la fragmentación de las grandes ciudades, el significado que tiene ahora la desparroquialización de la pastoral, la territorialidad y desterritorialización de la urbe como un reto que tienen las parroquias, las nuevas estructuras eclesiales que se necesitan para responder a la evangelización en las ciudades, etcétera. Estos son de los temas como más importantes.
Muy bien, padre Eloy Díaz, gracias por la entrevista. Gracias a todos ustedes, a EWTN, y agradezco la invitación nuevamente. Ahora una noticia conmovedora desde España. La Fundación Talita Madrid, dedicada a personas con necesidades educativas especiales, difundió una carta en la que una futura médico explica cómo se sintió al estudiar el síndrome de Down de su hermano, quien acude a los programas de la Fundación. Escuche lo que la joven futura médico llamada Covadonga le dice en su carta a su hermano con síndrome de Down. En la multitud de características que médicamente os definían, no te he encontrado, querido hermano. No he encontrado por ningún lado tu sonrisa picarona y tu sonrisa sonora, tampoco tus cánticos a pleno pulmón ni tus ronquidos. No he reconocido tus pies, ni tus deditos separados, ni tu abrazo que tanto me calma y seca mis lágrimas. Me ha faltado todo lo que os define y os hace diferentes, y he sentido la necesidad de escribirte, de definirte, de darte a conocer como lo que realmente eres en la vida, y no solo como todos esos rasgos que tan secamente me ha tocado estudiar hoy. Así, tras la oblicuidad mongoloide de pliegues palpebrales, se esconde la mirada cómplice, achinada, que cuanto más achatada es, más llena de picardía y de bondad. Y donde se habla de manchas de Brucefield, veo unos ojos verde esmeralda repletos de puntitos dorados que hacen que cuando te dignas abrirlos, tengas los ojos y la mirada más bonita del mundo. Nos han aclarado fervientemente que sois la causa más frecuente de retraso mental grave en los países desarrollados. Admiro y deseo vuestra inteligencia tan humana, tan bella, tan sencilla, tan arraigada a la naturaleza del ser humano, que detecta al instante el dolor y la tristeza y no es capaz de no sufrirlas en sus propias carnes. Te admiro profundamente, aunque nunca llegues a entenderlo. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos, como siempre, en las redes sociales y también a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.